con la vida. Estás en compañía de RSB 96.7 para La Serena y Coquimbo, 88.1 en Monte Patria. Somos tu mejor compañía musical, noticiosa y deportiva. RSB Radio San Bartolomé. Desde este momento, conectas con Sanamente, el magazine de salud integral que inspira tu camino hacia el equilibrio entre mente, cuerpo y alma. Respira, suelta y escucha. Aquí comienza tu espacio para aprender, sanar y transformarte. Como cada lunes, comienza Sanamente, en vivo por Radio San Bartolomé. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de Sanamente en esta jornada de día miércoles 18 de marzo. Saludamos a quienes nos acompañan en La Serena, Coquimbo, Valle, Vicuña, Montepatria, La Higuera, Combarbalá, Punitaqui, a quienes nos siguen también a través de nuestra señal online en www.radiosanbartolome.cl y también a través de los streaming en Facebook, Sanamente 6, ese 6 con número, RSB Chile, y también RSB Chile Oficial en YouTube. Después nosotros subimos este video también al YouTube de Sanamente. Todas las plataformas de Sanamente es Sanamente y 6 con número, para que aproveche de seguirnos, lo mismo que nuestra página web. Hoy vamos a estar profundizando en diferentes temáticas. Hay un tema central, pero durante, ya cerrando el programa, 12:40 más o menos, les voy a estar contando acerca de un encuentro de mujeres que va a realizar el Centro de Bienestar Integral Meraki, que está ahí ubicado en calle Eduardo de la Barra, el próximo 27 de marzo. Una jornada bien interesante, así que les voy a estar contando. Pero el tema que se toma el dial a esta hora es la endometriosis, porque sabe usted que el 14 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Endometriosis. Esta patología, ¿cierto?, que vamos a profundizar, y ya está nuestra invitada en estudio para poder entregarnos más detalles. Ella es experta en este tema. Ella es Camila Morgado, matrona, especialista y encargada de la Unidad de Medicina Reproductiva del CDT del Hospital de La Serena. ¿Cómo estás, Camila? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La verdad es que muy agradecida de este espacio y muy contenta también de poder hablar sobre este tema tan relevante para todas las mujeres. Sí, a veces perdemos un poquito la percepción, yo te lo decía antes de comenzar el programa, una puede ser porque las mujeres tenemos el umbral del dolor muy alto, o a veces, o porque tendemos a normalizar muchas situaciones que ocurren con nuestro cuerpo, no solo con nuestro aparato reproductivo, nuestra salud sexual y reproductiva, sino en términos generales como mujeres, como que dejamos todo debajito de la alfombra. Sí, muy cierto. La verdad es que la mujer siempre se posterga en varios aspectos de la vida, pero en esta parte, en este punto en especial, cuesta mucho que las mujeres consulten por un dolor invalidante, por un dolor que muchas veces se va ampliando a distintos lugares de la pelvis, no siempre en la zona del útero, sino que a veces también en la zona lumbar, y lo atribuimos a distintas otras patologías u otras condiciones como un cólico renal, una inflamación ya sea por algún alimento, pero muy pocas veces lo atribuimos a que pueda ser algo del sistema reproductor. Camila, cuando hablamos de endometriosis, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque claro, uno escucha hablar cuando, desde que estás en la educación preescolar, ¿cierto? Cuando uno va conociendo el cuerpo, ya después de tus clases de biología, ¿cierto? Hablamos de endometrio, pero cuando hablamos de endometriosis como una patología, ¿a qué nos estamos refiriendo? Primero, es una enfermedad crónica. Sí, es una enfermedad crónica, es benigna, pero es el crecimiento de células del endometrio fuera de la cavidad uterina. Estas células generalmente están en el endometrio dentro del útero, pero estas células migran o hay crecimiento de ellas fuera del aparato reproductor y puede provocar adherencias, dolor, mucho dolor en la menstruación, generalmente, que ahí donde más las mujeres empiezan a tener un poco esta luz de consultar, porque son dolores muy invalidantes. Y puede incluso pegar o adherir órganos vecinos del aparato reproductor como el colon, la vejiga,
las trompas o migrar incluso hasta otros órganos como el pulmón. Camila, una pregunta simple, creo yo, pero profunda. ¿La menstruación debiese doler? No, la menstruación es parte, ¿cierto?, de todos estos cambios hormonales que tenemos como mujer. Debiese sí un poco molestar, yo diría que más que una molestia que puede acompañar este ciclo al inicio, pero no debería doler. El dolor no debería ser el por el cual la paciente debiese consultar a una matrona o a un ginecólogo como parte de su menstruación. Perfecto. Otra pregunta que a veces es relevante porque uno a veces se cuestiona la extensión del periodo de menstruación. ¿Cuántos días debiese estar dentro de la normalidad? Entendiendo que cada cuerpo es diferente y todo, pero a veces ese sangrado excesivo también se pudiese asociar, por ejemplo, a la endometriosis. Más bien a la adenomiosis, sí, que también es como una masita, como para que se entienda, una masita que se aloja dentro del útero, que puede provocar estos síntomas de sangrados prolongados, abundantes y también doler. Pero claro, el promedio que deberíamos tener de sangrado es entre 3 a 5 días. Es como lo habitual, pero está sujeto obviamente a otras condiciones de cada mujer. En esta situación que tú decías que es invalidante cuando hablamos de endometriosis, además de estos cólicos, el dolor, ¿qué otra sintomatología pudiese apuntarnos? Porque tendemos a asociar, no sé, colon irritable, como a otras situaciones que pueden suceder en nuestro organismo, no solo en la zona pélvica, sino que en espacios circundantes o aparte del cuerpo circundante. Claro, cuando hablamos de endometriosis, los síntomas yo siempre digo que son las 5D. Las 5D es la dismenorrea, que es el dolor en la menstruación, la disuria, que es el dolor al orinar, la dispareunia, que es el dolor en la actividad sexual, la disquexia, que es el dolor al defecar, incluso pueden haber deposiciones con sangre, y el dolor pélvico crónico, que independiente de que estés o no estés con la regla, se prolonga este dolor y duele durante un tiempo bien prolongado. Camila, ¿en qué periodo etario tiende a descubrirse? Porque leí el otro día a propósito del Día Mundial de la Endometriosis que había un promedio como entre 8 y 10 años que demorábamos las mujeres en tener claridad de que era endometriosis, de tener un diagnóstico certero. ¿Por qué nos demoramos tanto? Primero nos demoramos porque la primera consulta tarda. Ya la primera consulta la mujer tarda en consultar por normalizar el dolor. Y luego hay otro componente bien específico, que es los profesionales que están capacitados para hacer el diagnóstico. ¿Ya? Este es un diagnóstico que es muy operador dependiente, que es muy asociado a las especialidades de las matronas o los ginecólogos. Entonces tiene un estudio bien acabado, ¿ya? Y este estudio generalmente se da por especialistas que se han dedicado a esta área, ya como los ginecólogos que se dedican a las ecografías ginecológicas extendidas de endometriosis profunda, que van con una preparación de colon previa. Si bien es transvaginal, necesitamos que el doctor pueda descartar cualquier compromiso digestivo en esta ecografía. Y además de esto se indican resonancia. Esta resonancia también está sujeta a quien la interpreta. Ya, si bien lo hace una máquina, ¿cierto? Pero el informe también tiene que ser por un profesional que tenga este ojo clínico experto para poder demostrar estas adherencias o este compromiso de ciertos órganos. Entonces, claro, sumando estas dos cosas, primero, el iniciar la consulta, ¿cierto? En consultar en primera instancia, más lograr llegar al diagnóstico, hace que nos demoremos tanto. Hablamos de estas 5D, ¿cierto? Uh-huh. Que son relevantes, también de este ojo clínico que debiese tener el especialista. En ese sentido, ¿qué otros órganos se ven afectados? Porque tú decías, se puede ir como invadiendo otros espacios. Claro. ¿Cuáles son los más frecuentes? Bueno, el más frecuente es por donde más las pacientes consultan, que es por un tema de fertilidad. Uh-huh. Ya las pacientes tratan de
de quedar embarazada y no lo logran, entonces empiezan a hacer este estudio más acabado y se ven comprometidas las trompas, ya que es donde se produce se produce la fecundación, el útero, los ovarios, ya donde aparecen estos endometriomas que son como masitas de sangre que se alojan en el ovario, y también se pueden encontrar en la zona vaginal, en la zona del recto, en zona del colon, vejiga. Entonces ya cuando vamos incluyendo más órganos es más compleja. Tiene grados la endometriosis, distintos grados, y está asociada a los órganos que compromete y la extensión que puedan tener cada nódulo. ¿Cómo es la prevalencia en Chile respecto de la endometriosis? ¿Es frecuente? Porque tú decías, es una enfermedad crónica, entonces cuando hablamos de enfermedad crónica es importante también el porcentaje de personas que se ven afectadas. Sí, bueno, 1 de cada 10 mujeres en edad fértil padecen de esta patología, siendo el 50% de ellas pacientes infértiles, que llegan a este diagnóstico muchas veces por buscar embarazo más que por la misma endometriosis. Esto también es porque cuando hablamos de endometrio, uno siempre, esto como didáctico en el colegio, te enseña, ya está el útero y está el endometrio, que es este nidito, que está al interior y todo. Es tan así como para explicarle a la gente que vayamos graficando, porque a veces hablamos de conceptos y la gente como que no entiende mucho en qué parte están ubicados, o si nos están escuchando hombres también, para que tengan claridad. Porque a veces incluso las mujeres no conocemos mucho nuestro cuerpo, entonces para que también vayamos ahí profundizando. Claro, lo que pasa es que una de las causas, bueno, hay distintas teorías, ¿ya? Pero una de las causas es la menstruación retrógrada. ¿Qué quiere decir eso? Que los tejidos del endometrio, en vez de salir hacia el exterior, se devuelven por las trompas y pueden pegar, hacer esta como pegatina que le decimos nosotros, como este chicle, que hace que pegue distintos órganos, y cuando uno le llega la regla, se inflaman y produce este dolor. Entonces, por eso es como una de las teorías y de las causas puede ser esa, otra también son más embriológicas, ¿ya? Pero está más asociada a la menstruación retrógrada. ¿Es una enfermedad que se transmite, por ejemplo, es heredable, que pase en una línea, por ejemplo, familiar, o va a ser caso a caso? ¿Hay una causa al respecto? No necesariamente, pero claro, como está todavía en este estudio, ya puede que más adelante podamos encontrar ciertas teorías nuevas, pero no, más está asociada a cada caso. Igual hay factores que perjudican el cuadro, ya como los hábitos nocivos, el consumir cigarro, la alimentación, por ejemplo, los alimentos con gluten, la exposición a plásticos, como por ejemplo cuando uno, no sé, toma tecito, café en estas tacitas de Plumavit, ya todo esto va afectando el cuadro, y cuando lo suprimimos, lo alejamos de nuestra vida, nos vamos dando cuenta que esta enfermedad, al ser crónica, la podemos llevar de mejor manera, porque independiente de la intervención que podamos tener, ya sea medicamentosa con hormonas para suprimir la regla en muchos casos, o intervenciones quirúrgicas, sigue doliendo, y las pacientes no se explican por qué sigue doliendo, si ya estamos en un tratamiento y en una terapia que está en positivo para que nos podamos sentir mejor. Claro. Pero claro, no han eliminado todos estos factores externos que sí pudiesen hacerlo y se sentirían muchísimo mejor. En el fondo es que la mujer aprende a vivir con endometriosis, porque al ser crónico te acompaña durante toda la vida, y tú decías, con estos tratamientos, ¿cuál es el más frecuente? El medicamentoso, ¿no? Sí, siempre partimos por la línea medicamentosa, con hormonas que suprimen la menstruación, se llama Dianogés, el que usamos de primera línea. Hay otros también, hay uno que es un poquito más caro, que lamentablemente es muy poco asequible al bolsillo de las pacientes, pero tiene algunos efectos secundarios que las pacientes refieren, y muchas abandonan el tratamiento, ¿ya? Una vez que ya tenemos un proceso de estudio de entre 3 y 6 meses con estas hormonas, la paciente nos va comentando cómo se va sintiendo, si efectivamente no notó cambios durante la administración del medicamento. Ya vamos un poco más escalando y ya se va proponiendo quizás una terapéutica quirúrgica.
Hoy día tenemos más conciencia de una patología como la endometriosis y que tenemos una consulta más temprana, o sigue siendo tan tardía como lo plantea, porque no es solo en Chile, es en el mundo que se plantea esto de que es tardío el diagnóstico, y de hecho, según la ONU, entre el 10 y el 15% de las mujeres padecen endometriosis. Sí, y afortunadamente hemos tenido más conciencia sobre esta enfermedad, porque se han planteado cosas también a nivel país, como la ley de endometriosis, Sí. como la Fundación Fuchen, que también es una fundación que está conformada por profesionales y por pacientes que padecen de esta enfermedad, que han luchado mucho por hacer visible. De hecho, yo siempre lo digo, tienen un eslogan muy bonito que es hacer visible lo invisible. Ya, porque finalmente de eso se trata, hacer visible esta enfermedad a los ojos del resto. Lamentablemente es muy poco entendido a nivel laboral para las pacientes. Muchas de ellas tienen que recurrir a licencias en sus trabajos, y eso ha perjudicado en gran medida a todas estas pacientes. Entonces, estas leyes tratan de ayudar a poder darles un respaldo a todas estas mujeres que necesitan darse muchas veces un descanso, porque el estrés empeora mucho más los síntomas, y como no se ve, solamente se siente por dentro y está súper subestimado, entonces como, ya te duele, ya... Qué exagerada. Qué exagerada, los prejuicios tremendos que tienen que sufrir de sus propios familiares, muchas veces hasta de sus parejas. Esta enfermedad ha roto muchas relaciones, a veces parejas que quieren tener hijos, que no pueden, y ya definitivamente dejan de lado esa alternativa producto de esta enfermedad. Conversamos a esta hora con la matrona especialista y encargada de la unidad de reproductiva del CDT del Hospital de La Serena, Camila Morgado. Hoy hablamos de endometriosis. Camila, y respecto de la posibilidad de operación, ¿cuánto tiempo se demora la recuperación también? Porque me imagino que es muy invasiva por todo lo que implica, digamos, y si hay otros órganos que están ahí afectados, y también con el tema de las licencias. ¿Y es una patología que es? No. Ya. Mira, Sí. otro punto. Sí. Hice como 3 preguntas en una, pero hablemos de la operación. Sí, bueno, las cirugías, como te comentaba anteriormente, tiene que ser con un equipo especialista. Sí. Muchas veces es multidisciplinario, que quiere decir que no solamente ingresan los ginecólogos, necesitan a veces apoyo de un coloproctólogo, de un urólogo, dependiendo siempre del órgano que esté intervenido, que vayan a intervenir, y de la complejidad del caso. Por lo tanto, se hace todo este estudio previo para poder ir descartando, confirmando este diagnóstico, y se hace vía laparoscópica. ¿Ya? ¿Qué significa que sea vía laparoscópica? Que son cirugías mínimamente invasivas, tienen ese concepto. Ingresan por la zona abdominal con unas camaritas a través del ombligo y de la zona abdominal para poder tener este beneficio de que la paciente se pueda recuperar fácilmente. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Va a ser siempre dependiendo del grado que tenga la paciente. Cuando son cirugías como sacar un útero, porque muchas de ellas son histerectomías, se saca el útero, se resecan ciertas áreas de endometriosis y la paciente anda bien, se va al día siguiente a su casa, teniendo un reposo de 2 semanas como más limitante, y luego de eso va volviendo a hacer su vida. Pero cuando ya empezamos con compromisos digestivos, por ejemplo, ahí la paciente tarda un poco más en recuperarse, porque tiene que volver a alimentarse distinto, a tratar de comer a tolerancia, tiene otra frecuencia defecatoria. Por lo tanto, claro, ahí generalmente es un mes como de recuperación más estricta. Luego de eso empezar a incorporar ciertos alimentos, ciertos hábitos como el ejercicio, quizás ciertas actividades que hacía antes, y ahí ya se va un poco alargando este plazo. Pero generalmente las pacientes se van de alta al día siguiente las con histerectomía, y a la semana o a los 5 días se van de alta de las pacientes con compromiso digestivo. Y en ese sentido tú decías también el equipo especialista multidisciplinario también. ¿Con qué frecuencia se da que las pacientes llegan así como en etapas ya más avanzadas? ¿Es más frecuente que las que llegan como en las primeras etapas?
Nos hemos dado cuenta en este último tiempo que los casos cada vez se están volviendo más severos. Sí, las pacientes, yo creo que mucho por el tema de que consultan tarde, porque normalizan, ¿cierto? Hoy en día, por lo menos, se está operando una paciente de cirugía digestiva al mes por un tema propiamente de disponibilidad de pabellones en la parte pública. Pero si tuviésemos que hacer esto como mirar efectivamente cuántas deberían ser, probablemente unas 2 al mes podrían ser las que lleguen a esta intervención. ¿Ya? La mayoría de ellas van a histerectomía. Muchas pacientes ya no quieren nada, no quieren nada. Lo único que te dicen es, por favor, ya no quiero más guerra, sáquenme el útero, sáquenme todo. La frase más frecuente en estos comités, porque nosotros tenemos comité multiequipo, donde se analiza cada caso antes de ser intervenidas, con la paciente presente y algún familiar o alguien significativo para ella. Y la frase que más ellas interpretan o que más ellas dicen es, ojalá sáquenme todo, yo ya no quiero más. Muchas de ellas están en un cuadro depresivo bastante severos, con medicamentos, algunas haciendo terapias complementarias también, tratando de buscar ayuda en las distintas áreas para poder un poco sobrellevar este dolor. Y respecto también del después, porque claro, es un cambio complejo, por ejemplo en el caso de la histerectomía y todo, porque cada órgano tiene su función y qué pasa con el cuerpo después a nivel hormonal, tienen que continuar con visitas a la unidad, cómo se trabaja en ese sentido, porque claro, no es, me operaron, ya sea histerectomía o la otra que tú decías que es más compleja, hay que continuar un proceso de seguimiento porque además es una patología crónica, entonces cómo se revisan esas aristas, buscando también el equilibrio, la calidad de vida de esa paciente. Exacto. Bueno, nosotros hacemos un seguimiento a las 2 semanas de dar el alta. Luego de eso, a los 2-3 meses, dependiendo del caso, a los 6 meses, y ya después las empezamos a citar cada 6 meses, ya siguiéndolas por lo menos por unos 2 o 3 años, ya porque ya luego de eso se extiende, en algunas extendemos las recetas de hormonas, las que por ejemplo no quedan a veces quedan con algún residuo de foco de endometriosis. En algunas de ellas hay que volver a reoperar incluso. Hay pacientes de endometriosis que han sido operadas muchas veces debido a que los focos vuelven a crecer o hay focos que no se logran sacar en la primera operación, entonces hay pacientes reintervenidas. Y también vamos siguiendo los casos, especialmente los de deseo de fertilidad. Esos casos son cirugías más bien conservadoras, es decir, no se saca útero, se mantiene ojalá lo más indemne los ovarios, ya para poder quizás optar alguna terapia de reproducción asistida como una fertilización in vitro. Entonces ahí sí o sí necesitamos el útero y los ovarios en las condiciones más óptimas para que puedan responder a las terapias de hormona. Claro, porque tú decías que más o menos era el 50% de las pacientes que llegaban era por tema de infertilidad, sí. Y en ese proceso me imagino que más de alguna, dado el grado de avance, probablemente tendrá que vivir una histerectomía y todo, y eso también es complejo. Por eso también tú decías, muchas personas llegan en depresión y en situaciones complejas de cómo afrontar ese cambio, porque es un corte abrupto, pero también cómo aprender a vivir con esto, la terapia hormonal, todo lo que implica también el proceso. Claro que sí, claro que sí. Cada caso es súper especial, porque cada paciente trae primero una situación de vida, ya que muchas veces tratamos de apoyarnos con un equipo multidisciplinario también, que es de la trabajadora social y de la psicóloga que tenemos en la unidad. Cuando son casos muy severos y ya escapa de nuestra área clínica, tenemos que hacer esta derivación y ellas nos apoyan mucho a poder un poco aterrizar en las expectativas de las pacientes, a saber su caso, con quienes se rodean en su familia, ¿cierto? Cómo las pueden apoyar también desde ese punto. También contamos con una nutricionista, que la nutricionista es excelente, nos ayuda un montón con estas dietas antiinflamatorias a poder seguir a la paciente desde ese punto de vista y también entregarle herramientas.
herramientas alternativas, porque también hay que pensar que todas las pacientes, no todas trabajan, unas sí, otras no, pero el tema económico también afecta. Entonces, estas dietas que son antiinflamatorias no generalmente son muy baratas, cuesta un poco acceder, entonces dar ciertas alternativas para ir empezando a eliminar alimentos y incorporar otros también. Puede pasar también que haya una paciente, me imagino, que cumpla con casi todos estos hábitos saludables, pero menos escuchar su cuerpo. Porque a veces uno entrena, trata de comer bien, pero el estrés te pasa la cuenta. Tú decías que el estrés también es un gatillante por ahí también en ese proceso, pero el mensaje también de uno observarse, de estar atenta a todos los cambios que ocurren en tu cuerpo, porque este es un templo que hay que cuidar, pero de repente uno se pone medio porfiadito y no escucha o normaliza, invisibiliza, dice, no, debe ser normal este dolor y todo. Y claro, como tiene el umbral del dolor alto, que es algo que hemos conversado, tiendes a normalizar y te olvidas de tu cuerpo y en algún momento algo pasó un poquito más allá, pero el cuerpo está en constante alerta de avisarte, hey, atento, atenta, algo está pasando aquí. Exacto, o sea, sin ir más allá, yo lo puedo contar como en carne propia, yo lo viví así, tal cual como tú lo describes. Además de ser la matrona de esta unidad, dedicarme a esto, me enfrenté a esta enfermedad hace unos años de una manera muy como sorpresiva, porque la verdad es que normalicé todo, dedicándome a esto ya hace 10 años, ya yo me dedico a medicina reproductiva y normalizando todo, viendo todos los síntomas y diciendo, ya no, puede ser el colon irritable, puede ser esto, haciéndome mis controles normal, hasta que llegó un día en donde dije, ya, ok, o sea, ya, eso es demasiado, no puede ser que no pueda hacer actividad física y me duela tanto. Voy a chequear. Y ahí me encontré con todo un cuadro tremendo. Fue un impacto y un shock muy grande. Entonces, claro, pues ahí yo me pongo a pensar en todas esas pacientes que al igual que yo, normalizo. Y ese es el primer llamado, yo creo, a que podamos escuchar nuestro cuerpo, escuchar nuestras emociones. Muchas veces las emociones también nos dicen cosas cuando nos tomamos algún enfrentamiento de una manera mucho más intensa, decimos, oye, pero ¿por qué no? Y también tiene que ver con la parte, con la sintomatología de la endometriosis, la irritabilidad, el insomnio, también. O sea, es un cuadro que es completo. No podemos solamente dedicarnos y asociarlo al dolor, sino que también abarca otras áreas de la persona. Eso es importante, porque a veces uno, claro, se queda solo con lo fisiológico muy muy puntual, digamos, pero hay que ver que somos esta integralidad, como la premisa del programa, pues el equilibrio mente, cuerpo y alma. Si anda todo desordenado, no funciona mucho. Y hoy día, por ejemplo, de las pacientes que llegan a consultar en la unidad, ¿qué porcentaje más o menos, si una estimación, corresponden a endometriosis? En este momento, nuestros 2 grupos más grandes de ingreso es endometriosis. Tenemos más o menos aproximadamente como un 40% de nuestras pacientes son por este diagnóstico o por observación de él. Y el otro porcentaje se divide entre infertilidad y pacientes de ovario poliquístico. Ah, mira. ¿Y las edades hoy día se detecta más tempranamente, por ejemplo, la endometriosis que en otro? Porque claro, tú decías en edad reproductiva, pero más cercano a los 20, más cercano a los 40, 20 y tantos, 30 y tantos. El grupo que más consulta es entre los 28 y 38 años. Por lo menos acá en la región. Ese como es donde está más concentrado. Si luego viene un segundo grupo que es entre los 40 y los 45. También ahí hay un grupo más frecuente. Tenemos pocos casos de menores de 25 años, muy poquito, pero tenemos igual, sí. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos entregar, Camila, también a las mujeres que nos están escuchando o a sus parejas, a sus familiares, que quizás ha sido un tema de conversación? Porque también son varios los aspectos que se afectan. Tú decías las 3D, que invalida, ¿cierto?, tu cuerpo y todo, la actividad, el tema de la intimidad con tu pareja y todo. Entonces, ¿cuál es el llamado que podemos hacer a quienes están compartiendo a esta hora con nosotros? El llamado es, 1, a escucharnos,
a escuchar nuestro cuerpo, ya sea en las situaciones habituales de la vida y en cosas que a lo mejor tú te enfrentas y sientes que en verdad no es propiamente de ti, ya como por ejemplo el reaccionar de cierta forma, en sufrir estos dolores de cabeza, insomnio, cosas que a lo mejor no la podemos atribuir directamente a una endometriosis, partir por ahí, hacer los controles habituales ya con la matrona de su consultorio, de su CESFAM, con su ginecólogo de cabecera, cuando ya consideren que esto en verdad empieza a afectar ya tu trabajo, tu vida personal, tu núcleo, busca el especialista. El especialista, no perdamos tanto tiempo. Acá en la región hay especialistas que se han dedicado a esta área que antiguamente no existían, ahora ya están, hay personas formadas para esto y no perder el tiempo en consultar tantas opiniones, sino que vamos a lo específico. Y es mejor pasar a veces por exagerar y descartar algo que quedarnos ahí con la duda eterna y no normalizar el tema de los dolores. Claro, no normalizar, por nada del mundo normalizar. Muchas pacientes normalizan el tema de la actividad sexual. La actividad sexual igual es un tema porque, claro, dicen, no, es que sabes que a mí me duele cuando estoy teniendo relaciones, pero yo creo que puede ser porque quizá no estaba muy lubricada, o algunas dicen, no, yo creo que puede ser la posición de la relación sexual, y después se van dando cuenta a medida del tiempo que no, porque es durante, o sea, en cualquier relación sexual, y duele, o quedan con este dolor posterior a la relación, como una sensación como punzante, y entonces ya ahí, claro, igual ya es motivo de consulta. Perfecto. Te queremos agradecer, Camila, habernos acompañado en esta jornada en Sanamente, profundizando acerca de esta patología. Te agradecemos también tu testimonio personal respecto de cómo lo viviste y este llamado que hacemos también a las mujeres a dejar de normalizar los dolores. No somos exageradas porque puedes estar enfrentando un cuadro o esta patología que es la endometriosis, que afecta a 1 de cada 10 mujeres, como bien lo dijiste. Así que muchas gracias. Y en otra oportunidad nos encontraremos. Muchas gracias igual por el espacio. Nosotros nos vamos a la pausa comercial. Continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de día miércoles. Escúchanos en www.radiosanbartolomé.cl. Sigue nuestras redes. Búscanos como RSB Chile. A cada instante más cerca de ti.
Sigue junto a RSV, cada día más cerca de ti. Estás escuchando Sanamente. Continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de día miércoles 18 de marzo y vamos a contarles acerca de una actividad que se desarrolla el próximo 27 de marzo. Esto es marcado en el mes de la mujer, obviamente. Es un encuentro de mujeres. Pero quien nos va a entregar más detalles acerca de esta actividad es Mariana Arias. Ella es directora del Centro de Bienestar Integral Meraki. Usted recuerda que somos amigos de Meraki. Lo hemos invitado varias veces también porque siempre están desarrollando diferentes actividades. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Por aquí todo muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Excelente, comenzando una nueva temporada. Pues la partimos la semana pasada, así que estamos aquí con todo. Así he visto. Bastante movimiento también. Sí, maravilloso. Cuéntanos entonces, Mariana, acerca de esta actividad que tienen programada para el próximo 27 de marzo. Bueno, mira, este encuentro nace súper desde lo real. Estamos en el mes de la mujer y más allá de subir una gráfica bonita en redes, sentí que necesitábamos hacer algo más humano, algo más cercano. Y bueno, la idea era crear un espacio donde simplemente podamos juntarnos, parar un poco y compartir entre nosotras. Perfecto. ¿Con quién nos vamos a encontrar? ¿Quiénes puedan participar también en esta instancia? Bueno, vamos a estar con cositas súper entretenidas. En esta oportunidad vamos a contar con nuestra psicopedagoga, que va a hacer un taller de una introducción a la cultura ballroom, que es como para soltar un poco el cuerpo. Ella se llama Blada Castillo. Después vamos a tener un ritual de skincare para realinearnos un poco. Esto va a estar a cargo de Mónica Garrido, que es representante de la marca Seitu. También vamos a tener una conversación abierta sobre bienestar y sexualidad sin tabús. Eso lo va a hacer nuestra kinesióloga Elisa de Lagos, que es especialista en piso pélvico, en compañía de un emprendimiento que es un sex shop de la región.
Y vamos a terminar con un pequeño círculo de mujeres y una convivencia, algo muy rico para que, bueno, podamos disfrutar y conversar de todo lo que vimos dentro de lo que vamos a hacer esa tarde. Sí, entendiendo que en su momento Centro Meraki partió como un espacio solo para mujeres, pero hoy día se ha abierto a la familia en general y por ello esto de Centro de Bienestar Integral, están todos incluidos y uno lo puede ver también en la programación que tienen a diario de actividades. Sí, como dices tú, al principio era para mujeres, pero ahora lo integramos. La idea es que toda la familia pueda participar de todas las actividades que hay aquí. Y bueno, esto no es un taller como tal, es un espacio, un lugar en donde se viene a aprender, que no vienen a aprender algo específico, sino a vivir una experiencia cada vez que se acercan. Y volviendo al tema de este encuentro de mujeres, el día 27, a contar de qué hora, hay también ahí un aporte en preventa también, entendiendo que se debe disponer el espacio y diferentes aspectos de la logística para ese encuentro. Sí, el evento va a comenzar a las 5 de la tarde, están todas invitadas a las 5 de la tarde, vamos a dar un tiempito para que puedan llegar todas, porque también entendemos que quizás en esa hora hay un poco de taco. Así que vamos a esperarlas para poder tener un inicio con todas en conjunto. Y bueno, en realidad creemos que los espacios de bienestar también tienen un valor. Entonces el aporte que estuvimos, en el flyer, es un aporte súper accesible, más que nada para cubrir el espacio y el trabajo de las profesionales. Y además porque sobre todo, porque cuando uno paga, aunque sea algo simbólico, también se compromete, ¿cierto? Se compromete a asistir y a darse ese tiempo. Sí, eso es muy cierto, como que uno le toma ese compromiso. Entonces, introducción a la cultura ballroom, van a tener ritual de skincare, una mirada bien integral para las mujeres que asistan ese día 27. Exacto. Así que, bueno, están todas invitadas. Como te decía, esto no es un taller como tal, no vienen a aprender algo específico. La idea es que vivan una experiencia, como siempre lo he dicho, y bueno, están todas invitadas. Y ahora, retomando como centro, cuéntanos acerca de la actividad. Yo estaba viendo que estaban incluyendo hasta la cultura K-pop, hay yoga, tai chi, un sinnúmero de actividades que se están desarrollando estas semanas en Meraki. Y marzo comenzó con todo aquí, bueno, el verano también estuvo bien movido. Tenemos actividades para todas las edades, actividades de los más pequeñitos, que son los sábados completos. Hay clases de ballet, hay clases de K-pop, tenemos pole sport para niñas. Para los adultos tenemos capoeira, yoga, hay danza tribal. ¿Qué más? Próximamente vamos a volver con pilates. ¿Qué más? Para los más jóvenes tenemos reggaetón, hay clases de hips, clases de contemporáneo, hay clases de pole sport igual para adultos, así que hay una parrilla bien variada de actividades. Cuéntanos acerca de la dirección, las redes sociales, para quienes no conocen aún Meraki puedan conocer un poquito más, porque incluso ustedes tienen arriendo de salas, espacios para quien quiera conocer acerca de la programación y también de los espacios con los que cuenta Meraki. Sí, también tenemos, arriendo de sala, arriendo de box, también tenemos un equipo de profesionales que atiendan aquí durante la mañana y durante la tarde después del trabajo. Hay mucha gente que sale del trabajo y quiere tomar ese tipo de atenciones como psicología, como kinesiología, podología. Tenemos ese equipo de profesionales aquí y estamos en el centro de La Serena, en Eduardo de la Barra 417, entre Balmaceda y Los Carreras, justo a mitad de cuadra. Y las redes sociales es @MerakiBay, Meraki con K de kilo y Bay de baile. Perfecto. Mariana Arias, directora del Centro de Bienestar Integral Meraki, te queremos agradecer esta conversación que es con Sanamente, que siga fluyendo todo maravillosamente en el centro y que obviamente este encuentro de mujeres desde el próximo 27 sea maravilloso y que tenga alta participación. Muchas gracias. Que estés muy bien, Mariana. Un abrazo. Gracias, igualmente. Chau, Chau, chau.
Nosotros ahí contándoles detalles de esta actividad que está desarrollando Centro Meraki el próximo 27 de marzo en el marco del mes de la mujer. Nos vamos a una pausa comercial antes de la última parte de Sanamente en esta jornada de miércoles. Sigue junto a RSV, cada día más cerca de ti.
No hay nada que un buen tema de Blondie no mejore. Y les quería recordar que ustedes nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en la página web y en YouTube. Usted nos encuentra como Sanamente 6, ese 6 con número. Recuerda que también somos un medio de comunicación, entonces estamos subiendo ahí en nuestra web informaciones que son relevantes respecto a las temáticas que abordamos. La última de ellas, sabe usted que la natalidad en Chile presenta un leve aumento en el mes de diciembre 2025 respecto de diciembre 2024. Hubo un aumento en la natalidad de un 1%, pero ese 1% representa 12.000 nacimientos, lo que muestra también esta alza. Este es un repunte, es leve, pero es parte de la información que entrega el Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, que muestra este aumento. Lo mismo también mostraron los vínculos legales en el mes de diciembre. Hubo un alza en los acuerdos de unión civil que alcanzaron los 1.742, un aumento de un 34,1%, y también los matrimonios aumentaron, un alza de 5,7%. Las defunciones, según el informe, también tuvieron una leve variación de un 0,2% en el mes respecto del mes de diciembre 2024. 10.001 personas fallecidas entonces durante el mes de diciembre. En términos generales, las cifras reflejan una relativa estabilidad de los indicadores vitales del país. Nos encontramos el próximo lunes a contar del mediodía, 12 horas en punto, lunes, miércoles y viernes, en una... pues miércoles, nos encontramos el viernes, yo Arbatúa, sí, el viernes nos encontramos, vamos a estar hablando de síndrome de Down. Recuerde que cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial, el Día Internacional del Síndrome de Down, así que vamos a estar conversando con una joven que vive con la condición, una fonoaudióloga y la presidenta de Fundación Paulo Munizaga, porque a veces nos olvidamos un poquito que también tenemos a personas que viven con esta condición también. Así que vamos a estar hablando de síndrome de Down. Nos despedimos, que estén muy bien. Chau, chau. Esto fue Sanamente, tu encuentro semanal con el bienestar real. Gracias por